Sí, esa es la ventaja que tiene el YouTube ahora, que usted lo puede ver a la hora que quiera, donde quiera, sin broncas, pasársela tranquilo, si le caen los mocos, cambien. Que No, si así está el abogado, no me No, hombre, mejor. ¿Cómo están los clientes? Bueno, pues ya regresamos. Vamos a platicar del primer tema que les dijimos. El tema del cronómetro. Ah, sí, es cierto. El tema del cronómetro. Y ya nos quedamos sin luz. Y sí, se nos fue la luz. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a platicarles el día de hoy, como cada semana, de algún tema de lo que se nos ocurre, ¿verdad, tocayo? Sí. A ver qué se nos ocurre esta vez. No, fíjense que vamos a platicar del tema de la reforma judicial. Subimos un TikTok hace unos días y entonces la cantidad de comentarios que han puesto es increíble, pero además atacan. O sea, no son en buena onda de hoy, no, a ver, una discusión, no. O sea, son de ataque. A ver, nosotros no estamos diciendo que estemos en contra de la reforma, ¿no? Ni a favor tampoco. O sea, nada más analizamos el fondo jurídico de este enredo que se está dando, nada más, pero que no, que... Bueno, o sea, están diciendo de mil cosas, entonces no va por ahí. El tema nada más es el fondo jurídico, la reforma ya está. De todos modos, a ver, ¿qué pasaría si la reforma se cayera en el supuesto? Pues la vuelven a proponer y ya. Vuelve a pasar. Vuelve a pasar. Morena y sus aliados tiene la mayoría calificada ya, no le preocupa nada, ya no le preocupa. Y la oposición, pues la oposición ya es un chiste, ¿no? Ya Marco Cortés le valió, no supo controlar a los Yunes, Movimiento Ciudadano ahí con su senador desaparecido. El único que la hizo fue Alito Cortés. Ah, sí, fue el único que más o menos controló a sus senadores. Y dijo, y si no está el titular, está el suplente, y, o sea, él sí, el PRI, ¿quién lo diría? Miren, el PRI fue el que supo controlar a su gente. Pero de ahí en fuera los otros, miren, ¿no? Entonces, si se cae la reforma por alguna cuestión jurídica, de todos modos, va a volver a pasar, ¿no? Entonces, dejen de pelearse, pero vamos a analizarlo desde el punto de vista jurídico. ¿Qué onda con esta reforma? Alguien, por ahí, muchos comentarios decían, que leyera el artículo 61 de la ley de amparo, que porque no procede el amparo contra reformas de la Constitución. Ya lo sabemos, no procede contra eso, pero no se está combatiendo la reforma, el fondo, sino cómo se hizo la reforma. Y eso sí tendría que ser de cuidado, porque si no puede pasar lo mismo con cuantas reformas quiera hacer Morena, y que a lo mejor usted ni se entera, Digo, así de fácil está la cosa. A ver, tocayo, para poner en contexto al público, ¿el juicio de amparo qué finalidad tiene, para empezar? Bueno, el juicio de amparo es un juicio de orden constitucional en donde se observa que no se vulneren derechos humanos, en este caso de los quejosos. Precisamente por eso es que solamente se observa el amparo, el acto reclamado de quien promueve el juicio de amparo, ¿no? Entonces, solamente eso va a supervisar el juicio de amparo. Y que además aclaremos, ve la forma en sí, ¿no? Precisamente por eso, analiza todo con la finalidad de observar que no haya una vulneración de derechos humanos. Puede ser de forma o puede ser de fondo, pero siempre y cuando no haya una vulneración de los derechos humanos, entonces emitirá la sentencia pues correspondiente, ¿no? Efectivamente. Ahora, el amparo también tiene una intención, que en esta vulneración hay una figura que se llama suspensión, que quiere decir que la autoridad que esté haciendo cierto acto que se llegue a considerar que vulnera derechos, etcétera, para el supuesto de que sea al final un acto irreparable, entonces el juicio de amparo, no de ahorita y no es del PRI, no es del PAN, es el efecto del amparo de toda la vida, desde que fue creado, es para evitar que se siga consumando ese, ¿cómo podemos decir?, ilícito,
esa No, vulneración, esa violación a derechos humanos. esa violación, Ajá. ¿no? Aquí Ajá. cabe hacer un señalamiento en cuanto a la suspensión. El juicio de amparo se ventila en cuanto al acto reclamado, Ajá. digamos, es el juicio principal. La suspensión se tramita siempre por jurado separada porque es un incidente. Ese incidente y el juicio de amparo como tal se regula por un principio de buena fe de las partes, no solamente de las autoridades, sino de todas las partes. Uh-huh. ¿Qué es lo que implica? Que a través de esa buena fe se van a someter a las resoluciones, acuerdos que se emitan dentro del juicio de amparo y el incidente de suspensión. Si no, bueno, pues la propia ley de amparo establece algunas sanciones en el caso de que no, las partes no se sometan. Uh-huh. Sin embargo, en cuanto a la suspensión, al tramitarse por un incidente, los acuerdos se emiten en términos más cortos. Por lo tanto, lo que va a buscar es que no se modifique el fondo del asunto en ese momento, hasta en tanto no se resuelva el amparo principal. Es decir, mire, usted tiene un terreno, le expropian ese terreno para decirle que van a ser de utilidad pública, y entonces usted se ampara para que no continúe la expropiación, no tiren su casa, no continúen las obras. Usted busca ampararse, pero como el juicio de amparo como tal es un juicio, como bien lo dice el tocayo, o sea, va a tardar un poco. Entonces, antes de que pase cualquier otra cosa, usted promueve, tramita la suspensión. Y primero suspende provisionalmente, después, en su caso, emite después un análisis, emite una suspensión definitiva, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que no se sigan haciéndole esas acciones. No lo van a seguir molestando hasta que haya una sentencia de amparo que diga si es procedente o no es procedente. En fin. ¿Por qué? Porque en el caso de que le concedan el amparo, imagínense, ya todo lo que pasó, ya son daños irreparables, etc. Eso es lo que busca el juicio de amparo, ¿sí? De manera muy general. Y en este caso, bueno, la verdad es que promovieron varios amparos en contra de la reforma judicial, ¿no? Así es. Uh-huh. Y entonces los efectos cambiaron. ¿Por qué? Porque en un momento hablábamos de que la Cámara de Diputados no siguiera la discusión, que las legislaturas después no discutieran, y así se ha ido, o sea, han ido cambiando las situaciones, los escenarios han ido cambiando, ¿no? Uno tras otro. Ahora, pero hay una suspensión que es la que más ahorita está causando ruido. Una suspensión donde primeramente ordenó un juez que no se siguiera, una suspensión provisional donde dijo, no se debe publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación, es decir, para que surta efectos. Y la suspensión definitiva de hace unos días ya dice, le ordena al Ejecutivo, al presidente, que retire la publicación del Diario Oficial de la Federación y que va a quedar en suspenso precisamente esa reforma hasta que no se resuelva el amparo, que puede ser a favor o en contra. Eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Así es. Ahorita se encuentra pendiente el cumplimiento de esa suspensión, precisamente para el efecto de que se retire del Diario Oficial de la Federación. Y lo comentaba yo hace unos momentos, precisamente sí. Por eso es que las partes se deben de someter a los acuerdos o resoluciones del juicio de amparo, porque si no hay consecuencias. En este caso, como se encuentra pendiente todavía el cumplimiento, pues se habría que esperar a que el propio juez que emitió esa suspensión determine si existe cumplimiento o incumplimiento a la suspensión. Es muy simple esta parte. Yo he entendido y vi muchos comentarios donde decían que todo con el pueblo y nada en contra del pueblo y que si los jueces corruptos. No se trata de un fondo así, realmente lo que estamos analizando. Se trata del fondo de la legalidad. O sea, ahorita hablamos de una suspensión de una reforma. Pero imagínese usted que al ratito se den reformas así que afecten a empresarios, que lo afecten a usted en su vida cotidiana. Ahí es donde usted sí va a decir qué está pasando y quién me va a defender. Es simplemente seguir un debido proceso. Eso es lo que se quiere seguir, nada más.
Porque yo recuerdo que Ernestina Godoy dijo que ya no había tiempo para escuchar a los estudiantes, que porque, bueno, ya habían pasado los foros y que ya no había tiempo. Y la pregunta era, ¿cuál era la prisa de acelerar a esta velocidad la reforma judicial? Yo creo que la única era que el presidente Andrés Manuel antes de irse la dejara firmada, ¿no? Y de cierta manera, pues quería a lo mejor que en el 15 de septiembre, muy emblemático, quedara a la historia la reforma judicial. Porque no había otra justificación para acelerar y para hacerla con tantos tropiezos. Así es. ¿No? Eso era, o sea, sí o sí, nos guste o no nos guste, hayamos votado por Morena o no hayamos votado por Morena, como sea, la reforma va a ser un hecho. Es un hecho. O sea, ya nadie la mueve y nadie la para y dicen que el plan C y que la planadora, o sea, ya ni nos imaginamos que la reforma no pasaba, o sea, ya. El punto es, ¿cómo hicieron que la reforma pasara? Todo se está sustentando en un artículo que es el artículo 186, así es, del reglamento de la Cámara de Diputados, pero que inclusive, fíjense que lo estuvimos checando y está un poco ambigua la redacción, ¿verdad?, de ese artículo. Sí, así es. ¿Por qué? Porque habla de una legislatura que sale, es decir, una Cámara de Diputados que salía y una Cámara de Diputados que entra. Eso fue lo que pasó. Pero la redacción, chéquese la redacción del artículo 186, reglamento de la Cámara de Diputados, es algo ambiguo. En eso se está basando ese amparo que emitió la suspensión. La pregunta es ver si posiblemente está bien hecho el procedimiento. Precisamente esa es la materia del juicio de amparo, ¿no? Verificar que se hayan cumplido con el debido proceso y que no se vulneren derechos humanos. Entonces, por eso es que se tiene que esperar a que el juez verifique que se hicieron las cosas bien. Yo también he escuchado comentarios por ahí en el sentido de que, pues es que los jueces están resolviendo en contra de todo, del pueblo, del gobierno, etc. La realidad es que pues la función de un juez es eso, ¿no? Verificar precisamente, y no necesariamente sus resoluciones pues tienen que ser populares, sino apegadas a derecho. Pueden ser impopulares, ¿no? Claro, y la mayoría de las veces es así. Y véanlo usted, como abogados, nosotros en nuestra profesión siempre hay, coloquialmente, uno que gana y otro que pierde. Así es. Siempre va a haber. Y entonces va a haber alguien que va a estar a favor y alguien que va a estar en contra. Entonces, aquí es lo mismo. Entonces, no confundir porque se entraron los comentarios de que no y que si no conocemos la ley de amparo. No es eso. No es la reforma en sí. Ya, olvídense, ya. Vamos a votar el otro año por los jueces, querramos o no, vamos a votar y los vamos a elegir y lo que usted quiera. Nada más el tema es que la reforma esté bien hecha y que esto marque un precedente para que las siguientes reformas las hagan bien, que sigan todo un proceso bien hecho, ¿no? Así es, aquí también no hay que perder de vista que seguramente, si no estuvo bien hecha la reforma, seguramente pues se va a tener que volver a hacer, pero eso se va a utilizar, ¿no? Para pues hacer publicidad o hacer ahí comentarios en contra del Poder Judicial, en el sentido de que pues no, ellos no saben hacer su trabajo, que están en contra del pueblo. No es eso, simplemente es cumplir con el debido proceso. Si se cumple, no hay ningún problema, porque no vulnera ningún derecho humano. Sin embargo, si no lo cumple, pues legalmente no podría existir esa reforma. Simplemente pues se tendría que volver a promover y seguramente volvería a pasar, pero cuidando esos detalles, ¿no? Es correcto. Y es que también no perdamos de vista algo. Somos una sociedad que no está aislada. Tenemos socios comerciales, ¿no? En Estados Unidos, Canadá, etcétera, con Europa. Entonces, imagínense cómo nos ven afuera, diciendo, no, pues aquí hacen y deshacen con la Constitución a como quieren, sin respetar procesos ni nada. Si el proceso está impecable, nadie les va a poder objetar nada, ¿eh? Nadie. Si el proceso está bien hecho, como lo que pasó ahorita, creo que con lo de la reforma de la Guardia Nacional, por cierto. Si el proceso está bien, o sea, no hay... Porque dicen, leí también otro comentario que nos decían, ¿y por qué no se ha combatido lo de la reforma si están en contra de la militarización? Pues no, porque el proceso está bien hecho. Gracias. Nos guste o no la reforma, la militarización o como lo quieran ver, está bien hecho. No, como abogados no le encuentran o no se le encuentra cómo combatirlo. Aquí el tema nada más es, pues, este atropello que se hizo. Entonces,
vamos a ver en qué acaba, ¿no? Porque yo dudo a título personal que vayan a quitar la reforma del Diario Oficial de la Federación. Yo también lo dudo. Y la cuestión aquí es las consecuencias que acarrea, pues, ese desacato a la autoridad, ¿no? Hay consecuencias legales, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. La propia ley de amparo establece en el artículo 262, fracción tercera, pues, un tipo penal a quien desobedezca una suspensión. Y pues es un delito al final de cuentas. Sin embargo, pues hay que ver a quién le van a fincar esa responsabilidad en su momento, ya que pues como están las cosas, sinceramente dudo que haya algún responsable, se fije alguna responsabilidad a alguien. Efectivamente, y alguien también en los comentarios decían, ¿y qué van a desaforar al presidente? El presidente terminó su encargo y ya no tiene fuero. Así es. Pero, pues también seamos honestos, o sea, la Fiscalía General de la República tampoco se va a aventar el paquete de iniciarle una carpeta de investigación al presidente. Bueno, seguramente Claro. sí, ¿no? La puede iniciar. Pero, si hay una denuncia, se puede iniciar la carpeta de investigación. Sin embargo, pues ya se vería si existe alguna responsabilidad, o se determina más bien alguna responsabilidad. Y de todos modos, imagínese usted, en el supuesto de que prosperara una carpeta de investigación y todo, para cuando esa carpeta llegara a manos de un juez, pues los jueces ya serían producto de la reforma judicial, ya serían electos y ya es otra dinámica más que jurídica, política. Entonces, es difícil, pero jurídicamente ahí está el planteamiento. Vea, es algo complejo, las leyes sí es complejo. Por eso de ahí la necesidad de que los jueces y los perfiles que vayan a quedar como jueces, magistrados, etcétera, pues sean personas con experiencia, que conozcan de la ley, que tengan estudios suficientes, etcétera. No es nada más votar por votar, ¿verdad? Así es. Y luego platicamos de las votaciones, por ahí vi un ensayo de las votaciones y que de entrada te vas a tardar mucho tiempo. 4 horas. 4 horas me dice para elegir. Una persona. Una persona. Entonces, yo no lo sé, la verdad. Digo, hay experiencias en otros países. Habría que ver cómo le hacen en otros países. Pues sí, habría que ver. Habría que tomar en consideración todo el contexto de esos países y ver si aplican a lo nuestro. Si no, pues ahí nos veremos en las urnas el siguiente año. Ya. Y por si acaso, pues vote por nosotros. Nos vemos en la próxima. Déjenos sus comentarios. Muchas gracias.